¿Te imaginas tener una cámara que al tomar unas fotos te ayuda a tener bendiciones? Vamos a ver cómo era el prota tomando esas curiosas fotografías. Pero antes de continuar, no se te olvide seguirme en Instagram en mi cuenta de Kim.gz, donde vas a encontrar contenido variado que sé que te va a gustar. Adicional, tenemos cuenta en TikTok de Kim.z1, donde también vas a encontrar mis resúmenes. En algunos momentos voy a subirlos aquí primero, como para darle variedad al canal. Los enlaces vas a encontrarlos en la descripción del video y ahora sí, continuemos con el video. Todo inicia con nuestro protagonista Yuki, que nos cuenta que él no está en ningún club de fotografía, pero que le encantan las cámaras. Es una vendedora, se percata de él. Él nos cuenta que solo quería tomar fotos de la gente. Él estaba tan concentrado en las fotos que por casualidad pasó por el club de marcha y por instante empezó a tomar fotos. Y sin embargo no pudo hacer nada ante sus acusaciones al tomar fotos secretas. Y ellas terminaron rompiendo su cámara. Él seguía lamentándose mientras la vendedora trataba de llamar su atención. La chica estaba muy enojada y poco a poco se acerca a él, quitándole de sus manos su cámara. Él se devuelve a reclamarle, pero ella usa una técnica fulminante, donde es capturada por las dos frutas del diablo. Cuando Yuki recobra el sentido, se da cuenta que la mujer vestida de conejo la había reemplazado la cámara, y al parecer esa tiene un diseño muy diferente. Al otro día en el colegio, Yuki sigue pensativo por lo que pasó ayer y que ya quiere tomar una foto con su nueva cámara. En ese lugar también estaban las chicas descansando hasta que ven al prota. Una de ellas lo llama, una de ellas afirma que es el mirón que estaba con la cámara ayer, pero la rubia lo defiende diciendo que no cree que un mirón se acerque y se exponga de esa manera. La waifu rosada le da la razón y que de repente ayer el grupo causó un alboroto por eso, que al final rompieron toda su cámara. La waifu lo ve y dice que se tienen que disculpar con él, y así con una reverencia dice que lo siente. Dice que ellas rompieron su preciosa cámara y que debieron de haber parado todo ese alboroto. Yuki dice que está bien mientras el malentendido esté claro, pero en eso la castaña le interrumpe diciendo que si planea ponerle las manos encima, pero la pelirrosada vuelve a defender al prota diciendo que él no es un mirón, y la waifu le pregunta que si ellas pueden hacer algo para inventar lo que sucedió ayer, y le afirma que puede pedir lo que quiera, y firmemente dice que quiere unas fotos, que si les parece bien, le gustaría tomarle unas fotos mientras están marchando. Y así fue, el prota se puso en posición para tomar unas fotos. Si te está gustando el video, por favor deja tu like y no seas malito, por favor, no te cuesta nada suscribirte al canal. Poco a poco empezó a tomar fotos mientras ellas estaban marchando y trataba de enfocar a cada una de ellas, pero algo raro empezó a ocurrir y ellas empezaron a notarse un poco extrañas. Empezaban a sentir algo extraño en su interior que las hacía sentir muy bien, y así estuvieron hasta que llegaron a su límite, y el ganador del prota se llevó unas buenas fotos. El prota estaba muy asombrado porque las dos estaban empezando a sudar mucho y eso le empezaba a interesarse mucho. Con esa motivación ahora empezó a fotografiar a la rubia. Poco a poco también empezó a sentir el espíritu en su interior y ella no lograba descifrar lo que sentía. Cada vez que tocaba el tambor sentía un fuerte cosquilleo, donde las tres terminaron sintiendo algo inigualable. Ellas quedaron muy exhaustas por el arduo entrenamiento. Repentinamente sale un símbolo en la cámara diciendo que cuando toma una foto a una chica con esta cámara, la waifu sentirá el espíritu y querrá tener bendiciones, que la cámara es un presente para el chico deprimido y que cómo la usa dependerá solamente de él. Obviamente el tipo queda sorprendido por la gran cantidad de poder que tiene en las manos. Más tarde en el vestidor, la waifu dice que se sintió genial lo de antes y sentía que actuaba en su mejor momento. La castaña dice que también se sintió muy emocionada, como esa tensión que se siente en un torneo, y la rubia dice que sintió cómo su actuación resonaba en todo su cuerpo y se pregunta por qué es tan diferente de lo habitual. La waifu concluye que la tensión que sienten está relacionada a la forma en que se toman las fotos, pero la castaña dice que no puede ser cierto. La rubia también piensa que es ilógico. La waifu dice que si siguen practicando mientras le sacan fotos así, muy probablemente puedan mejorar, y le dice a Yuki que cuide de ellas y que ahora será el camarógrafo exclusivo del club. Al día siguiente el prota tomó unas excelentes fotos donde queda maravillado por la gran belleza de la waifu. Él le dice que hizo un buen trabajo y que la actuación de antes fue excelente. Ella le agradece y le dice que ha estado en buena forma en estos días y que todo es gracias a él. A él le alegra escuchar eso y la waifu le pregunta si está libre después de esto. Como paso siguiente se encierran en un cuarto y el prota empieza a tomar unas fotos privadas. Ella le pregunta si está bien de esa forma y él claramente le dice que sí. Ella poco a poco se empieza a sentir agitada y le confiesa a Yuki que su alma se siente extraña cada vez que le toma fotos y que ya no se puede aguantar más. En la cámara se activa un mensaje diciendo que una vez que ella está en su punto puede pedirle algo del evangelio de Sanache para que se sienta mejor. El prota le dice que para que se sienta mejor empezará a realizarle algunas bendiciones y ella sin oponerse lo acepta con gusto. Al otro día el prota se encontraba dándole mantenimiento a la cámara hasta que se encuentra la castaña que le dice que vaya con ella antes de ir a la práctica. Lo lleva al patio y lo empuja al suelo y le dice que algo se siente extraño desde que él ingresó al club, que el aire se siente muy incómodo y que de castigo quiere que le ayude a lidiar su estrés, castigo que el prota va a disfrutar. Ella no entiende por qué se siente bien estando cerca de él y ahora decide que quiere tener una bendición y le confiesa que aún piensa que es un hombre extraño. Después de bautizarla, ella le dice que la oración fue muy refrescante y le dice que no puede negar que sus prácticas han ido mejor con él y que él ya sabrá qué hacer cuando
cuando ella tenga estrés. Más tarde siguió con la sección de fotos con la rubia. Ella le confiesa que su alma le pide una bendición y quiere que le ayude con eso. Yuki le dice que le dará la semilla santa y ella le da su consentimiento para que lo haga, completando así como un héroe su deber sagrado. Ya en la noche en la habitación de la waifu, mientras el prota le toma fotos, ella le confiesa su amor por él, diciéndole que le gusta mucho. El prota queda totalmente en shock y le pide a Yuki que por favor le dé su bendición. Y el prota decidido sabe qué hacer, donde caen los encantos de nuestra linda waifu, cumpliendo así el prota con su deber sagrado. Y finalmente con su último beso, le dice el prota que lo ama mucho y se alegra que haya sido con él con el que haya tenido su primera bendición. Moraleja de la historia: hay que tener una buena cámara para cumplir nuestros sueños. Y bueno, no siendo más, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.